El anime comienza introduciendo que el señor demonio Taraxon había invadido Abelan hace 3 años, y hasta el momento 4 naciones habían sido dominadas y ahora este señor demonio había dominado la mitad del continente. Pero a pesar de eso, la humanidad no se dio por vencida porque tienen a Ruti, una chica que tiene el don divino del héroe. La escena corta y comenzamos a conocer la vida de nuestro protagonista Red, que vivía en una región que hace frontera con Zoltan, siendo básicamente un lugar de difícil acceso con costumbres antiguas y bastante pacífico, y para él era el lugar perfecto para vivir. Red estaba como de costumbre recolectando hierbas medicinales para revender, porque su sueño era abrir su propia botica y tener una vida tranquila y sin ninguna aventura involucrada, pero el problema era que en ese momento no tenía dinero para abrir su farmacia. Termina conversando con un chico que estaba ansioso por descubrir cuál sería su don y deseaba convertirse en un gran carpintero para construir una tienda para Red, pero cuando el chico pregunta cuál era el don de Red, él simplemente esquivaba el tema. En ese mundo, todos recibían un don divino que era entregado por el Todopoderoso, quien concedía poderes para guiar y fortalecer a las personas, como guerreros, magos, además de otros bastante variados. Después de otro día común en aquella ciudad, Red comienza a recordar el pasado, donde un hombre llamado Ares pidió probar su habilidad usando una espada contra una barrera mágica. Con esto, el hombre llamado Ares revela que el don divino del protagonista, que en la época se llamaba Gideon, era el don de guía, que es básicamente la capacidad de guiar y proteger la primera etapa del viaje del héroe, y siendo así, aquella habilidad lo hizo tan formidable como un caballero veterano, pero en ese momento el grupo en el que estaba, que era el grupo de Ruti, la heroína, ya no lo necesitaba porque se había convertido en un peso muerto en batalla y ahora ya no era un aliado de verdad para ellos. Ares dice que Ruti, la hermana de Red, jamás lo mandaría a salir, pero le estaba haciendo ese papel por el bien del grupo, y así el protagonista estuvo de acuerdo con la idea de irse, dejando atrás sus equipos, mudándose a Zoltan y cambiando su nombre de Gideon a Red. Al día siguiente, Red recibe la petición de un aventurero llamado Albert para guiarlo por las montañas debido a un monstruo que estaba en los alrededores, pero el protagonista no quería destacar, y por lo tanto, rechaza la petición del aventurero. Pero durante la noche, los padres de aquel chico que sería carpintero llamado Tanta, piden la ayuda de Red para salvar la vida de su hijo, y por eso invade el territorio de las montañas para conseguir las hierbas medicinales sin que la guilda lo sepa. En el camino, Red termina encontrando el monstruo que el grupo de Albert estaba cazando y lo mata con su espada rápidamente, regresando para salvar la vida de Tanta. En eso, el padre de Tanta insiste en darle una recompensa al protagonista por su ayuda, y él decide pedir ayuda para construir su tienda de hierbas medicinales. La escena corta a 4 meses después, cuando una rubia llamada Rit va a Zoltan y termina escuchando sobre Red, lo que llama su atención. Después de la celebración por la inauguración de su tienda, Rit visita a Red y lo reconoce como el antiguo Gideon porque ambos ya fueron aliados en el pasado. Rit era una princesa que se convirtió en aventurera. Ella explica que está en Zoltan porque estaba a punto de asumir el trono en lugar de su hermano menor, el heredero, pero decidió salir antes de que su familia se dividiera y ahora solo está disfrutando su libertad. Al escuchar la historia de cómo Red fue a vivir a Zoltan, ella se sorprende con la justificación porque parecía que solo estaban menospreciando sus habilidades al desterrarlo de esa manera, pero Red ya había aceptado eso. Ella y Red se conocían desde hace mucho tiempo, porque ella intentó mostrarse frente a Ruti diciendo que el ducado de su familia no necesitaba la ayuda de la heroína para librarse del señor demonio. A pesar de eso, Rit y Red conversaban bastante e incluso intercambiaban información sobre las acciones del señor demonio hasta que finalmente los dos grupos pudieron trabajar juntos, aunque Rit siempre actuaba como una tsundere para esconder sus sentimientos, lo que en la actualidad la hacía sentir vergüenza solo de recordar. En aquella época, el plan de unirse para enfrentar al ejército del señor demonio fracasó porque el maestro de Rit fue asesinado, pero Red apareció para salvar su vida y así ambos pudieron luchar juntos para ganar tiempo hasta que Ruti llegara y matara al adversario sin ninguna dificultad gracias a su don de heroína. Después de eso, Rit tuvo miedo de luchar y perder a más personas que le importaban, como su maestro y las personas de la guilda que murieron contra el ejército del señor demonio, pero Red la motivó a seguir luchando por el bien de su pueblo y así lograron vencer al ejército. En el presente, Rit de repente quería empezar a trabajar en la botica con Red e insiste bastante porque podría ayudarlo a atender a los clientes y a crear productos para vender como pociones, y los dos estaban claramente acercándose cada vez más porque ambos visiblemente tenían un crush el uno por el otro. Red termina aceptando la ayuda de Rit para trabajar allí a pesar de no tener mucho dinero para pagarle porque recién había abierto su tienda, pero eso no era un problema porque claramente ella solo quería estar más cerca de él que cualquier otra cosa. Y la verdadera sorpresa para Red fue que Rit literalmente quería vivir con él al punto de proponer construir una bañera y todo lo demás.
En paralelo, vemos a Ares presentando al grupo del héroe a Tise, una chica que tenía el don de asesina y que le afirmaba que era mucho más útil que Gideon, y así después de las presentaciones, Ruthie rápidamente le ordena que siga cada una de sus órdenes y no las de Ares mientras salían en su viaje en busca del señor demonio. El primer día de Reed en la casa de Red ya comienza con el despertando con la chica al lado de su cama, y lógico que Red no se quejó ni un poco de eso. Cuando los dos salieron a comprar una cama para Reed, la gente ya empieza a chismorrear que eran una pareja, pero a Reed no le importaba ni un poco y compró una cama de matrimonio para dejar bien claro en la cara de Red sus intenciones. Reed se sorprende porque el protagonista conocía incluso los dones de las personas en la ciudad, lo que lo hace reflexionar sobre cómo incluso los dones más poderosos e increíbles eran dados a personas de clase baja y huérfanos sin discriminación, pero el éxito de estas personas solo dependía de aumentar el nivel de sus dones, y para eso necesitaban luchar y matar a alguien que tuviera un don, lo que solo estimulaba la violencia en aquel mundo. Hablando de violencia, Red termina viendo a Tanta siendo golpeado por unos niños e impide la pelea al notar que otro chico estaba usando una habilidad para golpear a Tanta, haciendo que los niños huyeran. Tanta y el otro niño llamado Al estaban preocupados porque el chico que los golpeó, llamado Ademi, de repente cambió de personalidad y se volvió más violento. Red explica que eso era normal porque los dones podían cambiar el comportamiento de las personas, pudiendo influir también en sus gustos. Al comenta que no quería tener un don porque tenía miedo de lo que podría pasarle en el futuro, incluso teniendo un don increíble del maestro de las armas. Red entonces lo consuela diciéndole que era normal, lo que hace que Red recuerde que ella tiene el don de vidente de espíritus y que tenía sentido que no hubiera podido quedarse en el palacio porque su don ansiaba la libertad, lo que la llevó a viajar por el mundo. Después de consolar a los niños, la pareja va a ver a un comerciante para que apruebe el producto que querían vender, y escuchan que llegaron en un mal momento porque el comerciante tenía problemas con otro producto que empezó a venderse ilegalmente, lo que afectó bastante sus ventas, pero aún así iba a hacer la vista gorda con su producto solo porque Reed estaba con ellos. Reed y Red se acercaron bastante durante ese día, ya que siempre parecía que uno ayudaba al otro, y por la noche Reed dice que el protagonista podría mezclar sus platos de comida con medicinas para hacer algo único, y Red se sorprende porque realmente parecía una buena idea. Así, comenzaron a vender galletas que tenían el mismo efecto que las medicinas, pero con un sabor dulce. Vendieron todo rápidamente, lo que hace que ambos estén muy felices, especialmente Red, quien no se arrepintió en absoluto de dejar que Reed comenzara a trabajar con él en la tienda. En paralelo, el grupo del héroe estaba teniendo problemas porque Ares fue un incompetente y los hizo perder tiempo en el desierto buscando información, lo que hace que Danyan quiera salir a buscar a Gideon. Al escuchar esto, Ruthie permite que Danyan vaya en busca de Gideon, y el resto del grupo del héroe creía que tal vez Ares había matado a Gideon para deshacerse de él, pues en realidad Gideon nunca fue una carga para el grupo, sino un gran guerrero. Mientras tanto, la gente de Zoltan, especialmente los aventureros, siempre se sorprende al saber que Reed, la mayor heroína de Zoltan, estaba viviendo y trabajando con un don nadie como Red, obviamente pensando cosas equivocadas sobre ellos. Reed menciona que tenía ganas de beber hidromiel y decide salir a comprar, y cuando Red se queda solo, Albert aparece para empezar a burlarse de él mientras le preguntaba si había sido el responsable de matar al monstruo que estaba en las montañas el otro día. Red disimula diciendo que todos sabían que había sido el propio Albert quien mató a ese monstruo, pero el aventurero insiste porque sabía que el monstruo fue asesinado por una espada de bronce como la del protagonista, y desenvaina su espada contra él. En ese momento, Rit aparece para defender a Red, y estaba tan enojada que estuvo a punto de matar al tipo si el propio Red no hubiera interferido, explicando que Albert había venido a invitarlo a su grupo de aventureros. Rit expulsa a Albert de allí, furiosa, y por la noche la pareja bebe juntos la hidromiel, con Red invitando a Rit a que fueran a su sauna favorita otro día. Pero a pesar de todo, Red no esperaba que la ida a la sauna se convirtiera en una competencia de resistencia al calor, y en eso los dos amigos de Red comienzan a discutir entre sí, lo que hace que el protagonista se dé cuenta de que ya no aguantaban estar allí y pronto uno de ellos termina desmayándose por el calor. Después de ese desastre, todos escuchan a Zef, el dueño de la sauna, decir que las cosas allí estaban mal porque otra sauna más moderna había abierto y él estaba preocupado porque podría terminar cerrando el lugar. Sin embargo, no querían que Zef cerrara y comenzaron a discutir para ver si podían hacer algo para ayudarlo. Mientras conversaban, Red se da cuenta de que podrían hacer terapia de vapor y le muestra la idea a Zef, además de que podrían usar hierbas en la sauna para atraer más clientes. Zef los invita a quedarse gratis en la sauna, y aunque estaba muy avergonzado, Red termina aceptando quedarse con Rit y Nao, la madre de Tanta. Nao se ríe de cómo los dos actuaban como adolescentes en la pubertad. Las dos comienzan a elogiarlo hasta el punto de que el chico simplemente se desmaya en la sauna también. En el camino a casa, Rit revela que la razón por la que quería haber bebido hidromiel con él antes era porque, en su tierra natal, cuando alguien se casaba,
era común que la pareja se tomara un mes de descanso bebiendo hidromiel y estando siempre juntos, dejando muy claros sus sentimientos por él. En paralelo, nuevamente vemos al grupo de la heroína viajando y teniendo problemas para encontrar al señor demonio, con Teodora hablando con Tise sobre cómo en el pasado, cuando Gideon estaba con ellos, el grupo era más competente y ahora incluso habían perdido la confianza en los demás. Otro día, de repente, un grupo de hombres aparece queriendo hablar con Reed, pero Red les dice que esperen hasta que la tienda abra. Mientras Reed sale a rechazar la oferta de ese grupo, un tipo del gremio de ladrones le ofrece una moneda élfica a cambio de que Red deje a Reed, pero Red se niega, diciendo que Reed era insustituible. Mientras tanto, Reed también rechazó de todas las maneras posibles las ofertas del grupo porque ya no era una aventurera y solo quería seguir cerca de Red, y el protagonista escucha esto antes de darle un brazalete de regalo. En otro lugar, el líder del gremio de ladrones cierra un trato con un hombre llamado Dir para resolver el caso de Reed, porque ni ellos ni el gremio de aventureros querían que ella dejara de ser una aventurera, y hablaron con Dir porque él conocía su punto débil. Mientras tanto, Reed se da cuenta de que estaba muy feliz con Red y recuerda cómo viajaron juntos en el pasado, con ella sintiendo celos de una elfa llamada Yarandrala, que siempre estaba pegada a él y que también formaba parte del grupo del héroe en el pasado. Yarandrala se da cuenta de que Reed en realidad estaba enamorada de Gideon y la invita a bañarse en el río para hablar sobre ello. La elfa empieza diciendo que ellos dos harían una buena pareja, pero para eso Reed tendría que dejar de actuar como una tsundere y expresar sus sentimientos de una manera más directa. Yarandrala explica que no tenía sentimientos por Gideon porque él era solo un amigo, y que los elfos como ella viven mucho más tiempo que los humanos, y que aprendió la lección en el pasado de no volver a enamorarse de un humano. Después de esa pequeña aventura junto al grupo de la heroína, ella se separó de ellos porque necesitaba regresar a su tierra natal y al mismo tiempo pensaba que no debía interferir en el viaje de Gideon y Ruti, pero ahora estaba muy feliz de estar con él. Reed sale para hacer una entrega de la tienda y se encuentra con Dir, quien dice saber que ella era una princesa y le ordena volver a ser una aventurera o contaría a su tierra natal que ahora estaba viviendo con Red, pero a Reed no le importaba lo más mínimo porque solo quería seguir teniendo esa vida pacífica. En paralelo, vemos que Ruti extraña a su hermano y recuerda a Ares diciéndole que Gideon dejó el grupo por voluntad propia, y en ese momento Ruti piensa que él hizo algo contra su hermano y le da un golpe al sabio que lo convierte en un charco de sangre, pero lo revive en el mismo instante al darse cuenta de que actuó por impulso. Aún así, Ruti extrañaba a su hermano porque él era lo único que llenaba su vida vacía de heroína. En otro día común, Red estaba conversando con el Dr. Newman cuando, de la nada, un tipo se desmayó debido a una sobredosis causada por un narcótico, el mismo que el traficante dijo que estaba siendo vendido ilegalmente. Newman dice que deberían prepararse para ayudar a las personas porque podrían comenzar a ocurrir varios casos en la ciudad. Red vuelve a casa y le cuenta a Reed lo que sucedió, pero ambos no querían involucrarse en el problema y salen a hacer una barbacoa cerca del río. Así, los dos se acercan aún más, ahora que sabían que ambos se gustaban. Red incluso se burla de Reed porque ahora estaba tímida, cuando al principio había sido tan directa con él, lo que hace que ella actúe aún más directamente y los dos se den su primer beso como pareja. Mientras tanto, el grupo del héroe finalmente llega a un lugar donde supuestamente estaba el arma que estaban buscando. Mientras Tise estaba recogiendo agua, aparece Ruti y las dos comienzan a conversar. Ruti revela que la bendición del héroe le otorgaba resistencia a diversas cosas, por lo que no necesitaba dormir, nunca se sentía cansada, tampoco necesitaba comer ni beber y nunca sentía calor ni frío. Básicamente, la bendición del héroe la convertía en un ser sin emociones ni sensaciones, convirtiéndola en un humano creado únicamente para ser una heroína y derrotar al señor demonio. Y justamente por ser la heroína, no podía ir tras su hermano aunque quisiera mucho hacerlo. Volviendo a Red y Reed, de repente un hombre herido entra en su tienda y Reed sale corriendo para ver qué estaba pasando la ciudad, dándose cuenta de que uno de los hombres del grupo de Albert de la nada comenzó a atacar a los habitantes. En realidad, todo el grupo de Albert estaba fuera de control, pero antes de que Reed pudiera derrotarlos, el propio Albert los mata con sus flechas. Reed vuelve para contarle a Red lo que pasó y discuten que probablemente eso fue culpa de ese narcótico que estaba siendo vendido ilegalmente. Posteriormente, otra chica del grupo de Albert va a disculparse con Reed, explicando que su grupo se rebeló contra Albert porque él siempre se quejaba de que eran incompetentes y ahora estaba aceptando más trabajos en el gremio de lo normal, lo que tenía sentido para Red porque Albert tenía la bendición del campeón, lo que lo hacía querer estar siempre en la cima y por delante de todos. En paralelo, Dañan se encuentra con un hombre llamado Bui, que quería unirse a él en la búsqueda de Gideon, porque él también lo estaba buscando. En casa, cuando comienza una tormenta, Red recuerda a Ruti cuando aún eran niños y que en aquella época ella tampoco tenía miedo de nada, pero aún así siempre estaban juntos y él era lo único que la hacía sonreír. En medio de sus recuerdos, de repente alguien golpea
a la puerta y Red queda en shock al ver que era el Dr. Newman con el cubierto de sangre sobre sus hombros. Después de encontrarse con el Dr. Newman cargando a Al en sus brazos, Red y Reed lo acuestan en la cama para que descanse. Y de la nada, el chico despierta diciendo que Ademi fue a su casa y atacó a sus padres mientras llevaba una herida. Cuando van a su casa, se dan cuenta de que los padres de Al estaban vivos, aunque un poco heridos, pero ese acontecimiento hizo que la gente empezara a quejarse con la guardia de la ciudad. Desde entonces, Al comenzó a entrenar esgrima con la ayuda de Reed para poder volverse un poco más fuerte. Hasta que los padres de Tanta llegan diciendo que los guardias se llevaron a su hijo sin dar ninguna explicación, lo que hace que Reed y Red vayan a investigar qué estaba pasando, yendo a hablar con el capitán de la guardia. El hombre explica que se llevaron al niño para interrogarlo porque sospechaban que Al estaba mintiendo o confundido sobre lo que vio aquella noche, y tal vez otra persona en la ciudad fue responsable del ataque. Tanta está de acuerdo y hasta comenta que, en otro día, Ademi se disculpó con él porque su bendición de alborotador lo estaba haciendo actuar de manera diferente, pero quería cambiar para poder entrar en la guardia y proteger a los habitantes de la ciudad. El capitán de la guardia comienza a pedir ayuda a Red y Reed sobre la situación después de saber lo que estaba pasando, pero en ese momento el protagonista menciona la posibilidad de que Ademi haya usado aquel narcótico que estaba circulando en el mercado negro, porque ese caso se asemejaba bastante a otros que habían ocurrido en el pasado. El capitán se enfurece porque obviamente su hijo nunca usaría eso, pero luego comenta que no había manera de saberlo porque aún no tenían un diagnóstico de ello, aunque existía la posibilidad de que ese narcótico tuviera la capacidad de otorgar otra bendición a una persona. Mientras Red regresa a casa para entrenar con Al y pasar el tiempo, Reed estaba buscando información en la ciudad sobre el caso. Ella termina teniendo que luchar contra un grupo de hombres, pero pronto Dañan aparece para ayudarla. Él cuenta cómo llegó a esa ciudad para encontrar a Gideon y llevarlo de vuelta al grupo de la heroína, pero terminó dándose cuenta de que él estaba teniendo una buena vida allí, por lo que desistió de la idea de llevárselo. Aún así, notó que la ciudad estaba teniendo problemas porque incluso había un demonio inferior entre los hombres, y así Reed le cuenta sobre el caso de los traficantes de drogas en la ciudad. Al día siguiente, Red y Al van al herrero para conseguir una espada para el chico, porque el arma que le había dado antes un tipo nada sospechoso en realidad estaba hecha con un dispositivo de rastreo, y en ese momento el protagonista se da cuenta de que los habitantes de la ciudad también querían rebelarse contra la guardia. En paralelo, el grupo de la heroína encuentra un demonio colosal mientras buscaban el arma del antiguo rey demonio, lo que normalmente no debería ocurrir. Pero en lugar de un arma, encontraron un dirigible dentro de aquel lugar y lo usan para desplazarse. En otro momento del día, Reed se disfrazó de Al en la ciudad usando esa espada con rastreador para encontrar a los hombres que querían secuestrarlo, pero ellos estaban un paso adelante. La guardia realmente estaba trabajando con esos tipos y así logran llevar a Al hasta la guilda de ladrones, que dice que quería que Al se convirtiera en el héroe de la ciudad, y el tipo comienza a hablar sobre cómo fue responsable de difundir esa droga en el mercado, la cual otorgaba a las personas que la usaban el don del demonio, hecha a partir del corazón de 50 demonios hachas. La verdad es que el dueño de la guilda de ladrones solo quería vender esa droga porque otorgaba un don útil a las personas y no las obligaba a vivir una vida que no deseaban, y para alcanzar el objetivo final usarían a los dos niños para este fin. En la ciudad, el dueño de la guilda de ladrones, llamado Vigauk, llega ante la gente y da el mayor discurso moralista para acusar a la guardia y al hijo del capitán por atacar a la familia de Al. El tipo incluso usa a dos guardias para justificar que estaban diciendo la verdad y cubriendo las acciones del hijo del capitán, y debido a esto decidieron hacer una revolución, mandando al vengarse de su familia matando a Ademi. Pero Al se niega a hacer esto y libera al otro chico, lo que hace que los hombres quieran atacar a los niños, pero uno de los hombres ahí era Red disfrazado, y con eso logra escapar salvando la vida de Al y Ademi. Pero aún necesitaban terminar con todo ese caos, así que le pide a Bui que se quede con los chicos mientras él se enfrenta a Albert y Vigauk. En medio de la pelea, descubrimos que en realidad un demonio poseyó el cuerpo de Vigauk a cambio de cumplir su deseo, que era convertirse en el rey de esa ciudad. Mientras tanto, Albert estaba ayudando a Vigauk porque solo quería convertirse en un héroe y ahora teóricamente estaba luchando al lado del pueblo, porque su objetivo era convertir esa ciudad en una potencia militar para luchar junto a la gran heroína Ruti. Albert le ofrece la oportunidad a Red de unirse a él al darse cuenta de que es tan poderoso como él, pero el protagonista se niega porque solo quería vivir junto a Reed y ser un apotecario. En ese momento, Albert ataca al protagonista, pero Red le corta el brazo sin dudarlo, y la guardia municipal aparece para arrestarlos. Mientras tanto, Al y Ademi cuentan a la gente de la ciudad que eran amigos y Ademi no hizo nada, contando todo lo que pasó de verdad al pueblo, y ellos deciden perdonar al chico también por sus acciones. Al final, todo salió bien y la situación pareció haberse resuelto.
En prisión, Vigauk revoca su contrato con Belial y el tipo se transforma completamente en demonio, cuando Bui, que en realidad era Sinsandan, intenta matarlo, pero Belial escapa y va hasta Albert diciéndole que lo ayudaría a huir y cumplir su deseo, haciendo que ambos firmen un contrato y escapen de la prisión. Después de esta situación, Al finalmente decide convertirse en un aventurero y comienza con un pequeño grupo de aventureros. Pero curiosamente, Belial y Albert terminaron encontrándose posteriormente con Ruthie, la heroína. Al día siguiente, Ares se sorprende porque su dirigible desapareció, pero Teodora dice que la heroína y Tise fueron solas a resolver algo y deberían confiar en ella si fuera el caso. Sin embargo, Teodora se sorprende al ver que en realidad Ruthie dejó atrás su medallón de heroína. Descubrimos entonces que Belial le contó a la heroína sobre un fabricante de medicamentos que podría salvar su vida, en el sentido de que podría deshacerse de su don de heroína temporalmente y por eso quería ir a Zoltan a encontrar al fabricante de esa droga para obtener un medicamento constante de eso, ocultando que en realidad era la heroína. En la ciudad de Zoltan, Red y Reed comenzaron a vender calentadores de manos y a reinventarse porque las ventas estaban malas en invierno, y de regalo, incluso tienen algunos momentos de pareja súper tiernos en medio de la ciudad. Finalmente, curiosamente, tanto Red como Ruthie estaban en el mismo lugar, pero aún no se habían encontrado porque ambos estaban en una zona de paso y hasta pasaron por el mismo puente, pero en horarios diferentes y haciendo cosas distintas. Pero por la noche, cuando Red se detiene a beber en un lugar, Tise aparece también para comer y ambos terminan conociéndose, dándose cuenta también el uno del otro de que eran profesionales, aunque no lo dijeran en voz alta. Después de esa noche, Tise le contó a Ruthie sobre un joven que podría reconocerlas como peligrosas, así que tendrían que actuar a escondidas para evitar ser reconocidas. Fue en una de esas que las dos decidieron ir a la prisión para hablar con Gadwen porque querían más de esa droga que había creado antes. Las dos lo sacan de la prisión y se quedan con él en una posada. Ruthie dice que quería curar las heridas del tipo, pero no usando sus poderes de heroína porque podría descubrir su verdadera identidad, así que deciden buscar a un apotecario para resolver esos asuntos. Y claro que los dos terminan encontrándose dentro de la tienda, sentándose todos allí para poder conversar. Tise cuenta que entró al grupo del héroe después de que Gideon se fuera y ahora viajaba con la heroína. Red cuenta la verdad de lo que Ares hizo para su hermana, y ella no veía problema alguno con eso siempre y cuando regresara al grupo porque lo necesitaban, pero él se niega porque quería quedarse en Zoltan, lo que hace que Ruthie decida quedarse allí y vivir con ellos también. En ese momento, Reed llega y se queda completamente sorprendida al ver la situación dentro, y el ambiente se pone bastante tenso entre ellos. Como Red se niega una vez más a viajar, dejando a Reed tranquila de abandonar esa vida, entonces Ruthie dice que viviría con ellos también, pero acaba dejando la casa porque necesitaba hacer algunas cosas y aún estaba alojada en una posada. En el camino, de repente siente un gran dolor y se da cuenta de que no debió haber dicho que se quedaría en Zoltan porque su don de heroína estaba luchando cruelmente contra ella, así que comienza a llenarse de esa droga para debilitar sus poderes. Mientras tanto, Red y Reed discuten sobre el caso de tener que abandonar esa vida por el bien del mundo, ya que no podían simplemente dejar al rey demonio libre por ahí, y deciden que hablarían en otro momento con más calma y con Ruthie sobre la situación. En la posada, Tise le cuenta a la heroína sobre cómo Gadwen no podría estar tanto tiempo preso porque necesitaba un lugar ideal para trabajar en la droga, y así Ruthie comenta que buscaría más de ese medicamento durante una semana para poder conseguirlo. Ella comenta que escuchó hablar de una antigua ruina élfica en la montaña donde estaba su dirigible, que sería un excelente escondite para poder lograr el objetivo de Ruthie. En paralelo, Sinsandan también estaba planeando ir a las ruinas élficas para cumplir su objetivo, lo que obviamente haría que los personajes se reencontraran en el futuro. En la ciudad, mientras Ruthie y Red pasaban un tiempo agradable juntos, lado a lado como hermanos, Ares, Teodora y Albert se dirigían en un barco hacia donde la heroína había ido. En la casa de Red, las chicas deciden bañarse todas juntas, y sorprendentemente Ruthie y Reed comienzan a hablar pacíficamente sobre Red, y en eso tenemos un flashback sobre cómo Red siempre fue la misma persona desde niño y protegió a su hermana menor de todo, siendo la misma persona confiable de siempre. La conversación de ellas lleva a Ruthie a llorar mientras mostraba su lado más débil en lugar de la siempre fuerte heroína, y esto hace que todas se acerquen un poco más. Después de ese momento, Tise decide conversar con los protagonistas sobre cómo Ruthie estaba usando esa droga para debilitar su dádiva, pero Red estaba más preocupado por el hecho de que su hermana podría terminar volviéndose adicta a eso incluso si tenía su dádiva de heroína. Después de todo, la dádiva podría debilitarse hasta el punto de no resistir la adicción. Tise también cuenta cómo encarcelaron a Gadwen en las ruinas élficas y planeaban hablar con él sobre la situación, entonces todos se separan para poder prepararse para el viaje. Red va a la ciudad y termina encontrándose con Danyan, entonces los dos se sientan a comer y hablar sobre la situación del grupo de la heroína mientras Albert y Teodora estaban cerca, solo escuchando y usando magia para no ser percibidos. Red le cuenta a su amigo sobre cómo su hermana en realidad sufría mucho debido a su dádiva de heroína, lo que hace que Danyan quiera unirse a ellos para ayudar también a Ruthie.
Después de eso, Danyan aparece para hablar con Ares y le cuenta todo lo que sucedió sobre Red, dejando al tipo furioso porque, además de que el protagonista tenía suerte en el grupo de la heroína, todavía tenía la proeza de llevar una vida tranquila y salir con una persona de la nobleza. Ares decide ir a su tienda para causar el mayor caos y decirle que desaparezca de la vida de la heroína de una vez por todas. La verdad era que aquel con certeza no era Danyan, porque el verdadero todavía estaba con Red, pero aún así, ese Danyan falso lleva a Ares a la tienda de Red, y Ares destruye todo allí dentro, incluida la cama matrimonial del protagonista. En el camino, Danyan cuenta cómo terminó perdiendo su mano ante quien probablemente era Sinsandan, que asumió la forma de un aventurero, el demonio Asura con el que lucharon en el pasado en Loyevia. Red se sorprende de que siguiera vivo porque antes Ruti le había perforado el corazón, pero Danyan dice que estaba bien porque podrían resolver eso más tarde si fuera necesario. En ese momento, Red corre para contar lo que descubrió sobre Sinsandan a Rit y Tise, quienes deciden enfrentarlo juntos. También corre hacia las ruinas élficas donde debería estar su hermana, encontrándose con Gadwen. En eso, termina reencontrándose con Ruti y los dos discuten sobre la droga que ella estaba usando, con Red revelando que en realidad siempre había estado buscando una forma de restringir su dádiva también, pero hasta ese día solo había sido capaz de crear un medicamento tóxico que no funcionaba en su dádiva. En realidad, Red siempre quiso proteger a su hermana porque, antes que una heroína, ella obviamente era su hermana menor y era importante para él. No pasa mucho tiempo hasta que Rit y Tise llegan, y hablando, Ruti revela que dentro de ella nació una dádiva sin nombre que deja incluso a Gadwen en shock porque eso debería ser imposible, pero aún así era un alivio que esa dádiva no generara nada como impulsos asesinos o cosas similares. En el camino fuera de la ruina, Red y Ruti terminan encontrándose con Ares y la heroína se niega a volver a ser parte del mismo grupo que él, sin querer ser más la heroína y salvar el mundo. Ares se enfurece y golpea a Red, lo que hace que Ruti golpee a Ares con la espada a pesar de no matarlo. Dejado atrás, Ares todavía estaba furioso cuando de la nada aparece Sinsandan en su forma de aventurero y se presenta como Bui, queriendo ayudarlo a curarse, pero Ares lo hace solo. Deciden trabajar juntos, cada uno con sus razones, para enfrentar a Red y los demás. Los dos siguen dentro de las ruinas para encontrar el arma del primer héroe, porque Ares todavía quería estar al lado y trabajar solo con la heroína. Red cuenta todo lo que pasó al resto del grupo, decidiendo ir tras Ares y Sinsandan, al mismo tiempo que Danyan y los otros miembros del grupo de la heroína aparecen. Danyan llega justo a tiempo para impedir que Ares y Sinsandan tomen la espada del primer héroe y comienzan a luchar. El demonio vuelve a su forma original y empieza a pelear con Danyan, pero ese aventurero es tan increíble que rompe todas las espadas del demonio, hasta que Sinsandan logra perforar a Danyan con el pie y vencerlo. Los dos entonces prosiguen hasta el final de la sala y Ares queda en shock porque se suponía que solo debía haber una espada sagrada matadora de demonios, pero Sinsandan explica que ninguna de ellas era la verdadera y que incluso la de la propia Ruti era una réplica de la usada por el primer héroe. Aún así, lo que las diferenciaba era que Ruti tenía el alma del primer héroe y por eso era tan poderosa, y para que hicieran que Ruti volviera a su camino de heroína necesitaban darle una de las vengadoras sagradas, que era una de esas espadas allí porque podría amplificar el poder de su dádiva y restaurar los impulsos que la dádiva del demonio debilitó. Y obviamente tendrían que deshacerse del motivo por el cual ella dejó de ser una heroína, que en este caso era Red. En eso, los dos comienzan a luchar contra el grupo de Red, mientras Albert y Teodora aparecen para intentar salvar la vida de Danyan, que estaba casi muerto en el suelo. En medio de la batalla, Teodora aparece para enfrentar a Ruti y dice que ella debería sacrificarse o volver a ser la heroína porque creía que las dádivas eran las personas, pero Rit lo niega porque las dádivas eran parte de la persona, y no la persona completa, algo con lo que el propio Sinsandan estaba de acuerdo porque el todopoderoso que les daba esos poderes era muy tonto al obligar a las personas a tener sus habilidades si las propias personas no querían seguir sus ideales. En medio de la batalla, Red va a salvar a Rit después de que Ares destruye el elevador en el que estaban, haciéndolos caer al subsuelo, dejando a Ruti llena de rabia porque la vida de su hermano estaba en peligro. A pesar de estar cayendo en el elevador, Danyan salva la vida de los dos, lo que solo deja a Ares aún más furioso porque el protagonista no moría de una vez. En eso, Red llega y ya le arranca ambas manos y desgarra el cuerpo del sabio sin ni siquiera dudarlo, con el tipo aún quejándose al borde de la muerte porque siempre era Red el privilegiado, incluso cuando él siempre quiso servir a la heroína y nada más. Mientras tanto, Ruti y Sinsandan seguían luchando, pero después de derrotar al demonio, la heroína toma la réplica de la espada del héroe y regresa al grupo de Red, solo para atacarlo sin ni siquiera pensarlo bien, pero antes de que el golpe alcanzara a su hermano, Tise salta al frente para proteger al protagonista, tratando de hacer que Ruti despierte y se dé cuenta de que estaba intentando herir a la persona más importante para ella.
Red y Ruthie comienzan a luchar, pero pronto el protagonista logra quitarle la espada a la heroína y la hace despertar de su trance, haciéndola llorar al darse cuenta de lo que había hecho. Reed se preocupa porque no podía curar a Tise con sus poderes, y ni siquiera Ruthie podía hacerlo con su habilidad de heroína, lo que la deja desesperada porque justo cuando más necesitaba sus poderes, estos no funcionaban. Entonces, Theodora se encarga de curar a Tise, y discutiendo con Ruthie, ambas llegan a la conclusión de que podían hacer lo que querían y no lo que la dádiva las obligaba a hacer. La vida de Red y Reed vuelve a la normalidad, ahora con Ruthie y Tise a su lado, y Ruthie incluso estaba feliz porque su dádiva ahora le permitía sentir frío e incluso podía saber cómo era estar resfriada. La nueva dádiva de Ruthie tomó el nombre de Nueva Verdad, utilizada básicamente para controlar otras dádivas y que ahora estaba usando para contener la dádiva del héroe. Después de que el grupo principal va a presentar sus condolencias por la muerte de Ares, comienzan a discutir sobre cómo Sinsandan podría haber sido capaz de usar las espadas que eran réplicas del primer héroe, y en ese momento Red teoriza que el creador de las dádivas divinas probablemente había cambiado el significado de héroe, al igual que Ruthie había cambiado el significado de héroe en la actualidad. Al final, Red y Reed se acercan aún más como pareja, mucho más, si saben a lo que me refiero. Ruthie logra vivir la vida que siempre quiso junto a su hermano, y haciendo simplemente lo que le daba la gana, y las cosas vuelven a ser bastante pacíficas en Zoltan. Curiosamente, Gadwen estaba libre a pesar de ser un criminal fugitivo, y hasta se encuentra con Yarandrala, quien estaba ansiosa por volver a ver a Red y Reed en el futuro. Y así finalizamos la primera temporada del anime Shin no Nakama. Habló y hasta la próxima.